por favor, con toda la confianza del mundo, levanten la mano o interrumpan, prendan su audio y pídanme que repita. La idea es que se entienda el tema. Es un tema bastante complejo, del que van a tener que leer también, si es que ya no lo han hecho hasta este momento. Y como se dice, vamos a tocar hoy día aspectos puntuales. Voy a tratar de no expandirme tanto para que se logre entender la clase y también para que ustedes puedan tener espacio de poder leer. Muy bien, dicho esto, entonces voy a presentar la pantalla. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, semana número 2 de farmacología y farmacoterapéutica, que corresponde al tópico de farmacocinética. Muy bien. Entonces tenemos que definir algunos conceptos para poder hablar de farmacocinética. Los principales conceptos es qué sería la farmacocinética y qué sería la farmacocinética clínica. La farmacocinética como tal es la ciencia, la rama de la farmacología que estudia el tránsito de un fármaco, de un xenobiótico, por todo el organismo y las modificaciones que va sufriendo y por ende las formas alternas o metabolitos que van surgiendo de este fármaco original, justamente por el hecho de estar pasando por distintos órganos y tejidos del ser humano. Entonces, de forma puntual, lo que nos indica es qué modificaciones sufre el fármaco al momento de su paso por todo el organismo, ¿no? Es decir, cómo evoluciona químicamente, farmacológicamente, este principio activo al pasar por los distintos órganos y sistemas corporales. Eso es lo que nos hace mención la farmacocinética. Mientras que la farmacocinética clínica es una aplicación. Es una aplicación. Disculpe que no esté con pizarra óptica, solamente con el mouse. Pero la farmacocinética clínica lo que intenta es aplicar todos estos conceptos, todos estos conocimientos de la farmacocinética en el manejo de medicamentos en el ser humano, buscando dos cosas, como siempre se busca, ¿no? Que son los objetivos en general de toda investigación farmacológica clínica, que es evaluar primero, y lo más importante, seguridad, y lo segundo, pero igual de importante, eficacia. Entonces, son dos cosas que se buscan: garantizar la seguridad y eficacia de los fármacos, pero mediante conocimiento farmacocinético. ¿Y para qué nos va a servir el conocimiento farmacocinético en la determinación de eficacia y seguridad? Sencillo, nos permite, gracias a que conocemos cómo un fármaco atraviesa el organismo, qué modificaciones va sufriendo, cómo cambia su concentración plasmática, qué metabolitos se van formando a raíz del fármaco original, nos permite diseñar distintas estrategias, tanto de administración de medicamentos, es decir, si voy a indicar el medicamento por vía oral, lo voy a indicar por vía sublingual, lo voy a indicar por vía intramuscular. También en lo que es la dosificación, es decir, cuántos miligramos le voy a indicar al paciente. Si eran 500 miligramos, 1 gramo, 2 gramos, ¿en cuántas dosis diarias? Tal vez dosis única, tal vez una vez al día, tal vez 2 veces al día, tal vez 3 veces al día. ¿Y por cuántos días? Deja ahí. Disculpen, mi perrito está que hace una travesura. Bien. Entonces, administración. ¿Por qué vía voy a indicar el fármaco? Dosificación. ¿Cuántas veces al día voy a indicar este medicamento? ¿Por cuántos días? ¿No? Y esto también me va a permitir incluso elegir una forma farmacéutica adecuada. ¿Será igual que yo administre alguna formulación de penicilina vía oral a que lo administre de forma endovenosa o a que lo administre de forma intramuscular?
los pacientes tienen una percepción de ello, ¿no? Dicen, no, doctor, siempre las ampollas me hacen mucho mejor que las pastillas, deme ampollas. Pero ¿realmente será eso cierto o es algo tal vez subjetivo? Todo eso tiene que evaluar la farmacocinética de un medicamento para poder determinar una estrategia de administración y dosificación adecuadas mediante la farmacocinética clínica, teniendo como objetivo final el optimizar la terapéutica médica. Los objetivos entonces de la farmacocinética como tal en su aplicación a la clínica es optimizar el tratamiento, optimizar mediante la evaluación de dos parámetros que son la seguridad, que es lo más importante, y la eficacia, que es lo segundo más importante. ¿Ok? Cuando decimos que un fármaco es seguro, cuando no produce efectos adversos importantes, discapacitantes, letales o que comprometan el funcionamiento de uno o más órganos. Sin embargo, todo fármaco a una dosis muy alta llega a ser tóxico y potencialmente mortal. Entonces, no solamente se trata de decir, ah, sí, este fármaco no sirve y este fármaco sí, sino de establecer cuál es la dosis segura, cuál es la dosis máxima que yo puedo aplicar del medicamento, e incluso habrá algunos en los que van a encontrar dosis letal, ¿no? ¿A qué cantidad de dosis el fármaco puede matar a esa persona? Entonces, eso se tiene que establecer en la seguridad, ¿no? Y en la eficacia, que justamente el fármaco cumpla su objetivo. Si yo deseo administrar un antibiótico cuya finalidad es matar una bacteria, el fármaco debe matar esa bacteria y yo debo demostrarlo mediante tal vez técnicas de cultivo bacterianas u otras cosas. Si lo que uso es un diurético, el fármaco efectivamente debe incrementar la excreción de agua y en algunos casos de algunos electrolitos también. Y eso debo demostrarlo en comparación tal vez con algún placebo. Entonces, esos son los objetivos. Y las etapas son básicamente 5, que, bueno, ustedes ya seguro las conocen con el acrónimo del LATME. Liberación, absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y eliminación. Entonces, esas son las etapas en las que básicamente va a rondar toda la clase de hoy y que tenemos que analizar paso a paso. Muy bien. La primera etapa es la liberación. La liberación va a aplicar para formas farmacéuticas que se administren de cualquier forma, o mejor dicho, por cualquier vía menos las que entran directamente a la sangre. Entonces, no cumple para todos los fármacos y o para todas las formas farmacéuticas. La liberación básicamente es lo siguiente. Yo tengo una pastilla que sabemos nosotros tiene dos componentes al menos, principio activo y otros. Esos otros componentes pueden ser excipientes, preservantes, saborizantes, cubierta entérica, estabilizadores, correctores de sabor, etc. Entonces, esa tableta que está compactada y que contiene el principio activo y otros componentes, tiene que en algún momento liberar ese principio activo. Esas moléculas del principio activo tienen que ser liberadas. Y finalmente, estas moléculas del principio activo tienen que formar una solución con los líquidos tisulares. Entonces, una vez que se disuelvan en los líquidos tisulares, recién ese principio activo va a poder ejercer su acción farmacológica. O absorberse al menos, ¿no? O pasar a la siguiente etapa, que es la absorción. Entonces, necesita el fármaco estar disuelto. Y para ello, de distintas formas, tenemos que evaluar la liberación. Entonces, la liberación de forma puntual es cómo o es la fase en la cual el principio activo queda libre de su forma farmacéutica para poder absorberse. Y tiene que cumplir otro requisito también, que es disolverse formando una solución con algún fluido corporal o líquido tisular. Básicamente, tenemos 3 etapas dentro de la liberación. La primera es la desintegración. En esta etapa, yo inicio, por ejemplo, con una tableta, ¿no? Que es un compuesto sólido, bien formado, establecido, compacto,
Y mediante la fase o etapa de desintegración, lo que se forman son gránulos o agregados. Entonces, en esta primera etapa, por así decirlo, la tableta se fragmenta, ¿no? Se fragmenta y forma agregados o gránulos, los cuales van a pasar por la siguiente etapa de desagregación, por eso se llama desagregación, y finalmente cada uno de estos gránulos formará polvo. Pequeñas partículas de polvo que contienen el principio activo y otros componentes, por supuesto. Una vez que está hecho polvo, pasamos a la siguiente fase, que es disolución, en la cual justamente este polvo va a disolverse, como lo dice su nombre, en el líquido extracelular o en algún fluido corporal. Y recién, cuando la sustancia está en disolución, va a poder absorberse y pasar al torrente sanguíneo. ¿Ok? Solamente en ese momento va a poder pasar al torrente sanguíneo. Ahora, de los tres, ¿cuál es el factor limitante o el más importante? Es la disolución. ¿Por qué? Porque puede estar el fármaco en polvo, pero si es que no llega a disolverse adecuadamente en un fluido corporal, este fármaco no va a poder absorberse. Asimismo, ¿por qué? Porque hay formas farmacéuticas que ya te entregan este estadio, ¿no? Por ejemplo, los jarabes. Los jarabes, en su mayoría, tienen una mezcla heterogénea de polvo con algún solvente, algún líquido. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que ese polvito que contiene el principio activo se diluya con los fluidos corporales. Otros que son homogéneos y son soluciones, tienen al fármaco disuelto eh, en su solvente, por así decirlo. Pero lo que falta es que ese fármaco que ya está disuelto en sus solventes se disuelva y forme una solución homogénea con los fluidos corporales. Entonces, el factor limitante de la fase de liberación es la disolución. ¿Okay? Este es el paso más importante y el paso necesario para que podamos pasar a la siguiente etapa. Ahora, ¿qué factores o qué otros factores intervienen en la liberación del medicamento? Bueno, tiene mucho que ver el estado ácido-base. Aquí también es importante, pero es más importante en otras etapas. En el tamaño de la partícula, es importante que las partículas sean de un tamaño mediano o pequeño para que puedan disolverse adecuadamente. E interviene mucho también este otro componente, ¿no? Que en su mayoría son excipientes. Si bien es cierto, los excipientes no tienen actividad farmacológica, pero intervienen mucho. Y muchas veces estos excipientes, o mejor dicho, podemos tener un mismo fármaco de diferentes laboratorios, pero la calidad de excipiente que usan muchas veces tiene que ver con qué tan compacta es una tableta, con qué tan fácil se disuelva este principio activo en fluidos corporales, ¿no? Otros excipientes, por ejemplo, las cubiertas entéricas, ayudan a que el fármaco resista al medio ácido del estómago y pase y finalmente se disuelva en fluidos intestinales y ya no estomacales. Entonces es importantísimo para su administración y dosificación. Entonces los excipientes, si bien no tienen actividad farmacológica, son sumamente importantes al momento de la administración del fármaco. El grado de compactación es importante también. La humedad de la preparación. Muchas veces vemos algunas tabletas que tienen una pequeña grieta en su envoltura y están húmedas. Esas prácticamente ya no sirven porque no tienen los estándares de humedad adecuados, ¿no? Y las condiciones de almacenamiento también son importantes. No hay medicamentos que no los puedes exponer al sol o que vienen, por ejemplo, en frascos oscuros, cuya función es evitar que los rayos ultravioletas hagan contacto
sea con el excipiente o con el principio activo, porque posiblemente este efecto de la radiación ultravioleta genere una reacción química que altere la forma. Puede volver inservible al medicamento, puede generar metabolitos tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, listo. A ver, entonces el paso número 2 es la absorción. ¿Ok? Ya tenemos al fármaco disuelto en los fluidos corporales y ahora este fármaco tiene que pasar a la sangre para que mediante la sangre sea distribuido en todos los órganos corporales o en aquellos donde nos interesa que sea su sitio de acción. Entonces, esa es la absorción. Es el paso del medicamento del sitio de administración, hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre. Hay algunos conceptos que tenemos que diferenciar, ¿no? Zona de absorción y sitio de administración. En algunos casos es lo mismo, en otros casos son conceptos distintos. Si yo, por ejemplo, coloco un inyectable en el músculo, en el glúteo mayor, por ejemplo, si coloco un inyectable ahí, entonces mi sitio de administración es el glúteo mayor, ahí lo estoy colocando. Mi zona de absorción sigue siendo el glúteo mayor. ¿Por qué? Porque yo deposito el fármaco en el músculo y desde ese mismo lugar el fármaco se va a absorber hacia la sangre gracias a la circulación que tiene ese músculo. Sin embargo, si yo, por ejemplo, doy una tableta de algún medicamento, mi sitio de administración o vía de administración es la boca, es la vía oral, pero esa tableta en algunos casos se absorberá en el estómago, en otros en el intestino. O hay también algunos fármacos que nunca se absorben y solamente tienen acción local en el tracto gastrointestinal. Entonces son dos conceptos totalmente distintos. El sitio de administración es por qué región anatómica yo le doy el medicamento al paciente. Y la zona de absorción es en qué región anatómica este medicamento pasa a la sangre, ¿no? Esa es la principal diferencia entre ambos. Entonces, no hay que confundirnos. Se les puede preguntar esas cositas, ¿no? Con algunos ejemplos. Ahora, la velocidad de absorción tiene algunos factores importantes, ¿no? Y es determinado por algunas cosas. A ver, por ejemplo, si yo administro un medicamento por vía endovenosa, el medicamento directamente se está depositando a la sangre, entonces no estoy teniendo un paso o una fase de absorción pura. Ahora, si yo lo administro por vía intramuscular, ahí sí, lo estoy depositando en un músculo y la circulación de este músculo va a permitir que se absorba este fármaco. Si yo lo administro por vía subcutánea, de igual manera, el fármaco se deposita en tejido celular subcutáneo y gracias a la circulación de estos tejidos es que se absorbe el fármaco y va a pasar a la sangre. Si yo lo administro por vía oral, este fármaco va a atravesar el tracto gastrointestinal y se va a absorber en el estómago, en el intestino de forma preferente o en alguna otra región, en algunos casos muy puntuales. Entonces, la velocidad de absorción, qué tan rápido se absorbe un medicamento, tiene muchos factores que lo determinan, pero el principal es la vía de administración o el sitio de administración, ¿no? Entonces, ese es el principal factor que determina la velocidad de absorción. Pero existen otros factores. Entonces, vamos colocando aquí sitio de administración. Es el principal.
Pero existen otros factores, como la naturaleza propia del fármaco, ¿no? Hay algunos fármacos que son diseñados especialmente para hacer depósito. Entonces tú lo colocas y el fármaco se almacena en un tejido y va liberándose poco a poco, ¿no? El flujo sanguíneo del órgano donde yo coloco también es un factor importantísimo. Algunos utilizan estrategias como por ejemplo colocar una sustancia intramuscular y aplicar compresas calientes a la zona o pedirle al paciente que camine. Este ejercicio o este calor en la zona genera vasodilatación en la circulación del músculo y esto permite una mayor velocidad de absorción. U otros también que desean que se absorba un poquito más lento, aplican el fármaco y le colocan compresas frías, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera se está volviendo más lenta la absorción del fármaco. Otros preparados, por ejemplo, la lidocaína, contiene una forma de presentación que es con epinefrina, que lo que busca justamente es que cuando apliques el fármaco, la epinefrina genere vasoconstricción en los vasos sanguíneos de ese tejido para que no se absorba el medicamento y para que ese anestésico sirva de forma local y actúe en el sitio donde es administrado. Entonces, todos estos factores debemos considerar al momento de evaluar la velocidad de absorción. Un minuto, chicos, por favor. Ya, muy bien, chicos. Sigamos. Entonces, como les menciono, la absorción está definida por muchos factores, ¿no? Uno de ellos es las características del fármaco. Como les mencioné, las formas de presentación son importantes. Ya, la forma de presentación es importante. Definitivamente, si solamente nos centramos en la vía oral, por ejemplo, un fármaco que se administra en forma de tableta se absorberá totalmente distinto que un fármaco que se administra en forma de jarabe. Entonces ahí la velocidad de liberación es distinta, pero también muchas veces influye la velocidad de absorción, ¿no? Por otro lado, las mayores diferencias lo vemos, ¿no? En preparaciones, por ejemplo, vía orales versus vía intramuscular, o vía oral versus vía subcutánea, o incluso siendo el sitio de administración la boca, podemos tener diferencias entre una administración por vía oral versus una administración por vía sublingual. Cuando tú administras un fármaco vía oral, este pasa por todo el tracto digestivo y finalmente se absorbe a nivel del estómago o a nivel del intestino. Ahora, si tú administras un fármaco por vía sublingual, este inmediatamente pasa a la circulación sublingual, la cual desemboca directamente en las venas yugulares. Entonces, aquí ya no necesita pasar por el tracto digestivo, sino que de frente pasa y se absorbe a la circulación sistémica. Otro factor importantísimo es la liposolubilidad. La liposolubilidad indica qué tan fácilmente un fármaco se diluye, se disuelve en una sustancia lipídica, por ejemplo en aceite. Pero es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando un fármaco es liposoluble,
es más fácil que atraviese las membranas celulares. Ustedes saben que la membrana celular está compuesta en su mayoría por fosfolípidos y que tiene característica de también ser una membrana lipídica que permite que compuestos lipídicos o de carácter liposoluble difundan adecuadamente y pasen fácilmente a través de la membrana. En contraste a aquellos compuestos químicos que son hidrosolubles, polares, tienen mayor dificultad y necesitan algunas proteínas a especie de poros o porinas para poder atravesar. Entonces, la liposolubilidad del fármaco es un factor importantísimo. También se denomina coeficiente de partición lípido-agua y básicamente aquellos fármacos liposolubles suelen ser ácidos o bases débiles. Ácidos o bases débiles y principalmente cuando están en su estado no ionizado. No ionizado. ¿A qué se refiere esto? Ya lo vamos a evaluar en un momento. El grado de ionización es otro factor sumamente importante también, ¿no? Y aquí sí nos vamos a demorar un poquito más y les pido más atención de lo normal, porque esta parte es importante y es un factor crucial para la absorción de medicamentos. El grado de ionización, en su mayoría, los fármacos son ácidos o bases débiles y que al encontrarse en un medio con pHs variables, tienen tendencia a poder establecer en una de sus dos formas, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que tenemos, pongamos un ejemplo de un ácido débil, ya un ácido con la de ácido que tiene un protón, un hidrógeno, ¿no? Existen dos formas, y esto asumo que lo han visto en bioquímica, que es la forma no ionizada en ciertos medios y la forma ionizada, ¿no? En la cual se forma un anión y se forma un cation. Y estas dos formas dependen de qué? Del pH del medio, ¿no? Entonces, si hablamos de un ácido, cuando tengamos un medio ácido como por ejemplo el pH gástrico, el fármaco estará en su forma no ionizada, pero cuando lo exponemos a un medio totalmente opuesto, por ejemplo un medio alcalino, el fármaco se ioniza en su mayoría. Independientemente del medio, siempre existen estas dos formas. La diferencia es la cantidad de una forma en comparación a la otra, la proporción de una forma en comparación a la otra. No, en medios ácidos predomina la forma no ionizada en mayor cantidad sobre la forma ionizada, y en medios alcalinos es todo lo contrario, ¿no? La forma ionizada prevalece sobre la no ionizada. Esto sigue los principios que, como les menciono, seguro han visto en bioquímica, de las leyes de Bronsted y Lowry, y también las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch. Entonces, eso tienen que recordar para poder entender esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo curioso? Que el grado de ionización es importante, ¿por qué? Porque solamente la fracción no ionizada es la que puede atravesar membranas. La fracción ionizada, esta no puede atravesar membranas. ¿Por qué? Porque al ser una anión de carga negativa atrae moléculas de agua y se rodea de moléculas de agua. Entonces, al rodearse de moléculas de agua, no puede atravesar la bicapa que es lipídica. Entonces, ese es el motivo, ¿no? En cambio, la fracción no ionizada tiene carácter liposoluble, lo que hablábamos hace un momento aquí, y mediante este carácter liposoluble puede atravesar fácilmente la membrana plasmática. Entonces, esto es importante, ¿no? La forma no ionizada entonces es liposoluble. Liposoluble y puede atravesar membranas biológicas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, doctor, ¿de qué va a depender esto?
Esto va a depender de una constante que se llama pKa, que es propia de cada fármaco. Es decir, cada fármaco tiene su propia pKa. ¿Qué es la pKa? Bueno, si recuerdan bioquímica, es el pH al cual la proporción de la forma no ionizada y la forma ionizada es 50 y 50. Es decir, el pH al cual ambas proporciones están en equilibrio. Si el fármaco tiene un pKa, por ejemplo, de 3, es decir, a un pH de 3, ambas formas están en equilibrio, significa que el fármaco es ácido. Si un fármaco tiene un pKa, por ejemplo, de 10, es decir, a un pH de 10, el 50% de su composición está en fracción no ionizada y el otro 50% en fracción ionizada, entonces es un fármaco alcalino. Ahora, para que un fármaco se pueda absorber, pueda pasar, por ejemplo, de la luz estomacal, atravesar todas esas membranas celulares que forman la pared estomacal y llegar hasta los vasos sanguíneos y atravesar también las membranas celulares del endotelio y pasar al vaso sanguíneo, es necesario que sea liposoluble y por lo tanto, si son ácidos o bases débiles, que se mantenga en su fracción no ionizada. Entonces, para este ejemplo tenemos un ácido y hemos visto que los ácidos en medio ácido se expresan en su forma no ionizada. Por lo tanto, cuando el pH del medio sea ácido, ¿quiénes se van a absorber mejor? Los fármacos ácidos. Y lo mismo aplica para el otro extremo, ¿no? Cuando el pH sea alcalino, ¿quiénes se absorben mejor? Los fármacos alcalinos. Y esto explica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo administro ácido acetil salicílico, la aspirina tiene un pKa más o menos de 3.2, es un ácido, y por lo tanto su zona de absorción será el estómago, porque el estómago, el jugo gástrico, tiene un pH ácido, y en ese lugar se absorbe. Este no es un fármaco que se absorbe en el intestino. Recuerden, en el intestino, el jugo gastrointestinal tiene un pH alcalino por el bicarbonato excretado. Entonces, habrá fármacos que se absorban en el estómago y otros que se absorban en el intestino. Todo lo contrario, por ejemplo, el hidróxido de magnesio, la leche de magnesia que algunos toman como protector gástrico. Ingieren la leche de magnesia, el hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, y este fármaco es alcalino, es un hidróxido, y en el medio ácido se va a formar, se va a transformar, a acumular en sus formas ionizadas. Por lo tanto, no se absorben. Y al no absorberse, tienen acción local. O sea, ¿dónde actúan estos fármacos? En la misma luz del estómago. Forman una especie de película que neutraliza el ácido estomacal, pero no logran absorberse. ¿Por qué? Justamente porque estás colocando una base en un medio ácido del estómago. Y la intención con eso es que justamente el medicamento no se absorba, sino que se quede ahí en la luz estomacal y tenga una acción local, ¿no? Entonces, esto es importantísimo al momento del diseño de fármacos, al momento de pensar en zonas de absorción. Va a ser importante también más adelante cuando veamos la excreción. Vamos a borrar un poquito. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos una membrana celular aquí que está compuesta por fosfolípidos, ustedes saben. Y la idea es la siguiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, administro ácido acetil salicílico, que es un ácido en un medio ácido como el estómago, por ejemplo, estómago,
ingresa el ácido por acá, y al ser un ácido en medio ácido, está en su forma no ionizada. Entonces este ácido atraviesa fácilmente las membranas biológicas y pasa, por ejemplo, seamos simplistas para que se entienda, y tenemos acá la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces llega a la sangre, pero la sangre tiene un pH de 7,4 en promedio, entonces tiene tendencia a la alcalinidad. Por lo tanto, este fármaco que se absorbió en el estómago, en la sangre, por ser un medio alcalino y el fármaco es un ácido, entonces se disocia en sus formas no ionizadas. En sus formas ionizadas, perdón. Y al mismo tiempo, estas formas ionizadas, cuando intentan pasar la membrana, no pueden, ¿no? Porque habíamos mencionado que la forma ionizada no tiene facilidad para atravesar membranas biológicas. Entonces, de esta manera se produce una absorción neta de un fármaco ácido en un medio ácido por un gradiente de concentración netamente y por efecto de la influencia del pH de ambos medios, ¿no? El fármaco ácido nuevamente atraviesa membranas biológicas, llega a la sangre que tiene pH alcalino, se disocia en sus iones y estos iones ya no pueden regresar y se almacenan en la sangre, ¿no? Entonces, de esta manera se absorbe el fármaco. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien esto? Bien, parece que sí, que no hay ninguna pregunta. Y bueno, eso es lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? La influencia del pH, importantísimo, y el secuestro iónico es lo que hemos hablado hace un momento aquí, ¿no? Entonces, recordemos, aquí había dejado espacio para poder hacer los dibujitos, pero bueno, recordemos que la influencia del pH es importantísimo. Y en lo que compete a absorción, nuevamente, el resumen de todo esto es lo siguiente. Fármacos ácidos se absorben en medio ácido. Fármacos básicos o alcalinos se absorben mejor en un medio básico. ¿Ok? Entonces no olvidemos eso. Muy bien. ¿Qué otros factores tenemos? Las características de la superficie de absorción, por ejemplo. ¿Qué características? El área, ¿no? A mayor área, habrá mayor superficie de absorción y habrá mejor absorción. A mayor irrigación de un tejido, la absorción es mejor. Por eso que se absorbe mucho más rápido un fármaco. Si el mismo fármaco, por ejemplo, tramadol, lo administras intramuscular en inyección y lo administra subcutáneo en inyección, el intramuscular se va a absorber más rápido, mientras que el subcutáneo se va a absorber más lento, ¿no? Entonces, por ahí hay diferencias también. Como les había mencionado hace un momento, ¿no? Hay sustancias que pueden modificar esto, como por ejemplo la epinefrina, ¿no? La epinefrina genera vasoconstricción, reduce la absorción y se aplica ¿para qué? Para que el anestésico se quede en esa zona donde lo has inyectado y actúe ahí de forma local. Hay otras estrategias como por ejemplo el masaje o el aplicar calor para mejorar el flujo sanguíneo, para generar vasodilatación y para que un fármaco se absorba mucho mejor, ¿no? La vía de administración es importantísimo también, ya mencioné por qué, no es igual aplicar un fármaco vía oral, intramuscular, subcutáneo, vía sublingual, vía rectal, todo es distinto, ¿no? Y el tiempo de contacto con la superficie de absorción también, ¿no? Si un fármaco lo administras y se degrada muy rápido, entonces solo una pequeña parte va a estar en contacto un corto tiempo y se va a poder absorber a la sangre. Sin embargo, si el fármaco no se degrada, sino permanece ahí constantemente en la zona de absorción, entonces va a pasar mayor cantidad de fármaco a la sangre. Factores fisiológicos importantes también, la edad
¿no? En pacientes ancianos, por ejemplo, la capacidad absortiva del intestino no es la misma, las microvellosidades se van perdiendo, la mucosa gástrica muchas veces se atrofia, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos factores que implican a la edad como un modificador de la absorción, pero tienen que ver con todos los cambios fisiológicos propios de la edad. La alimentación o los alimentos también es importante. Si tú administras un medicamento junto con los alimentos, entonces el principio activo se va a disolver en los alimentos y posiblemente una gran parte del principio activo no logre contactar con las membranas de la zona de absorción y por lo tanto no se absorba adecuadamente. Hay algunos alimentos, por ejemplo, como la leche, que tiene un carácter básico, que por el efecto del pH altera la absorción de algunos medicamentos ácidos, como pasa también todo lo contrario, ¿no? Hay algunos medicamentos alcalinos que se absorben mejor con la leche y se recomienda incluso tomarlos con la leche. Entonces, tiene mucho que ver esto. También hay otros, por ejemplo, que se recomienda tomarlos con un jugo ácido de naranja, una limonada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué alimento administro? Y si lo administro junto con el fármaco es importantísimo también, ¿no? Y aquí muchas veces fallamos. Justo recién acabo de tener un paciente que me dice, doctor, el doctor A me dice que este alimento, que este fármaco, perdón, lo tome en ayunas. El doctor B me dice no, que lo tome con leche. El doctor C me dice que lo tome después de mi desayuno. Yo leo el prospecto y dice tomar sin alimentos en la noche. Entonces hay que empaparnos también de este conocimiento, que es importante. Habrá algunos fármacos que sea mejor darlos antes de los alimentos, otros que sea mejor darlos un poquito después, como algunos fármacos irritantes, ¿no? Que lo que se busca es que el estómago esté lleno para que no irriten mucho la mucosa gástrica, entonces hay todos estos detalles al momento de considerar una administración de un medicamento. Otros medicamentos, también importantísimos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los antiácidos, los fármacos que actúan a nivel local, muchas veces impiden que se absorba otros medicamentos, interaccionan químicamente y reaccionan desnaturalizando a otros fármacos e impidiendo que se absorban adecuadamente. Hay muchos medicamentos que tú lees su prospecto y dice no administrar con antiácidos, no administrar con hidróxido de aluminio, por ejemplo, porque se altera la absorción, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. ¿Hay interacciones químicas entre fármacos? Sí, se llaman interacciones farmacocinéticas, justamente por esto. Hay algunas interacciones farmacodinámicas que afectan en la farmacocinética también. Por ejemplo, si tú administras ácido acetilsalicílico, que como les he mencionado, se absorbe a nivel estomacal, y si tú administras un fármaco como metoclopramida, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace es un procinético, acelera el vaciamiento gástrico, entonces lo que hace es que el contenido del estómago pase más rápido al intestino. Y si es un fármaco que se absorbe preferentemente en un medio ácido, como el estómago, entonces al pasar más rápido al intestino, va a permanecer menos tiempo en la mucosa gástrica y por lo tanto su absorción va a ser mucho menor, va a ser más limitada, ¿no? Entonces, de esa manera también pueden interactuar los medicamentos, sí. Y existen algunos factores fisiopatológicos también que son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, si tú le das un fármaco, imagínate un antibiótico a un paciente que está vomitando, muy posiblemente en el traslado de esos vómitos o en el transcurso de esos vómitos se elimine gran parte del medicamento, ¿no? O si, por ejemplo, administras un fármaco que se absorbe preferentemente por el intestino y el paciente está con una diarrea acuosa, entonces igual, ¿no? Posiblemente gran cantidad de ese fármaco se elimine con las diarreas y no se absorba adecuadamente. Entonces son factores que debemos considerar
al momento de elegir un medicamento, una vía de administración, etc. Bien, pasamos a la tercera parte, que es la distribución. Entonces, en la fase anterior de absorción, el fármaco había pasado desde su sitio de absorción hacia el torrente sanguíneo. Ahora, en este momento el fármaco se encuentra en la sangre y la distribución justamente implica cómo estos fármacos pasan de la sangre y mediante ella llegan a diferentes órganos, tejidos. Esa es la absorción. Esa es la distribución, perdón. Muy bien. Entonces, ¿para qué el fármaco quiere pasar de la sangre hacia un órgano y tejido? Sencillo, ¿no? Porque en esos órganos y o tejidos es donde yo quiero que actúe el fármaco, es el sitio de acción. Sitio de acción. O también puede ser por otros motivos. Puede ser que en un tejido se almacene. Y también, después de que haga su sitio de acción, la sangre también lo lleva a lugares de excreción, por ejemplo, al riñón, para que lo elimine del organismo, ¿no? Entonces, la distribución ayuda a que el fármaco llegue a su sitio de acción, se almacene en algún tejido o sea eliminado más adelante por los mecanismos de excreción propios del cuerpo humano. Ahora, es importante aquí reconocer que cuando el fármaco llega a la sangre, al igual que cualquier otra sustancia química, se generan dos formas que son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Tenemos a la fracción libre y a la fracción que está unida a proteínas plasmáticas. ¿Ok? Es decir, una parte del fármaco cuando llega a la sangre queda libre, disuelto en el plasma, y otra fracción se une a alguna proteína plasmática. Esto es importantísimo conocerlo a nivel de la distribución. ¿Por qué? Porque, a ver, la forma libre, la forma disuelta en plasma, es la única que tiene actividad farmacológica. Actividad. ¿Por qué? Porque justamente al estar disuelta en plasma tiene la capacidad de interactuar con receptores de otra célula, ¿no? Entonces, esta es la forma activa. La forma libre, al estar disuelta en plasma, también es la única que puede interactuar con enzimas de cualquier órgano y por lo tanto ser metabolizada. Y la forma libre también puede estar expuesta al filtrado glomerular del riñón, a la modificación enzimática, al paso entre el capilar peritubular y la luz de los túbulos renales. Entonces, es la única también que se elimina. La forma libre se elimina. En contraste, la forma unida a proteínas plasmáticas es una especie de reserva. Es una especie de reserva. ¿Por qué? Porque no tiene actividad farmacológica, no se metaboliza, no se elimina. Es como si tú tuvieras tu dinero, una parte en tu billetera, y lo puedes usar, puedes comprar cosas, ¿no? Etcétera. Y otra parte lo tienes en el banco y tienes que ir a hacer tu cola ventanilla para recién sacarlo. Es algo similar, es una reserva que no se utiliza, que no tiene actividad biológica. Ahora, hay paso de la forma libre a la forma unida a proteínas plasmáticas, ¿no? Cuando tú administras un fármaco, todo el fármaco llega inicialmente como forma libre, pero por sus características bioquímicas se va asociando, se va uniendo a las proteínas. Ahora, cuando la forma libre empieza a utilizarse, llega a su sitio de acción, se metaboliza en otras sustancias o se va eliminando, entonces disminuye la concentración de la forma libre y automáticamente por gradiente de concentración se va liberando otro poco del fármaco que está unido a proteínas plasmáticas para
formar parte de la fracción libre. Entonces son dos estados que también se encuentran en fases de equilibrio y dependen principalmente de dos componentes, del gradiente de concentración y de las características bioquímicas del fármaco. ¿Qué proteínas son las más frecuentes a las que los fármacos se unen? La más común es la albúmina. Albúmina. Es la más frecuente, ¿ok? Y tiene tendencia a ligar de preferencia a fármacos ácidos. Tenemos adicionalmente a la alfa-1-glucoproteína ácida. Alfa-1-glucoproteína ácida, que tiene tendencia a unirse a fármacos básicos o alcalinos. Y también tenemos, por ejemplo, las globulinas. Las globulinas. Y las globulinas tienen tendencia a unirse a hormonas, a vitaminas, etc. Un segundito, por favor. Listo, entonces seguimos. Tres proteínas principalmente. Albúmina, la más frecuente de todas. También, por cierto, es la proteína que tiene mayor expresión a nivel de la sangre. Tiene tendencia a unirse con fármacos ácidos. Alfa-1-glucoproteína ácida tiene tendencia a unirse con fármacos básicos. Y globulinas, que tiene tendencia a unirse con hormonas y vitaminas. Hay muchas más, por supuesto, pero estas son las tres más importantes. Ahora, la unión a proteínas plasmáticas, y para ser más específico, el porcentaje de la unión a proteínas plasmáticas es una característica propia de cada fármaco. Así como lo era el pKa, que cada fármaco tiene su propio pKa, de igual manera, ¿no? Cada fármaco tiene un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas propio de esa sustancia. Ahora, es importante también evaluar otra cosa adicional aquí, ¿no? Y es cómo se une el fármaco a las proteínas plasmáticas, es decir, mediante qué tipo de enlace se une. Y tenemos dos grupos, unión reversible y unión irreversible. Por supuesto, a nosotros, para que se cumpla todas estas características, nos interesa que la unión sea reversible. Es decir, que el fármaco pueda desligarse de la proteína hacia la fracción libre. Y esto, por ejemplo, podemos evidenciarlo cuando tenemos enlace iónico, cuando el fármaco forma enlace iónico, como por ejemplo forma puentes de hidrógeno, ¿no? O como por ejemplo interacciona mediante fuerzas de Van der Waals. Pero si por algún motivo el fármaco se uniera a la forma covalente, por ejemplo, entonces ya es una unión técnicamente irreversible si solamente consideramos el gradiente de concentración, ¿no? Y esto se observa en algunos tóxicos, ¿no? Sobre todo en metales pesados, plomo, mercurio. Se unen covalentemente a las proteínas plasmáticas y este es parte del mecanismo de toxicidad que tienen también, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, los modelos de distribución. Pero antes vamos a repasar un poquito. ¿Ya? Y vamos a mencionar algunos factores que afectan esto también. Factores que afectan la unión a proteínas plasmáticas. Ok, tenemos por ejemplo la competencia. Competencia. Dos fármacos que tienen la misma proteína a la que se unen y tienen el mismo sitio de unión a la proteína, a la albúmina, por ejemplo, el mismo
o sitio libre. Entonces, si yo administro ambos, muy posiblemente la fenilbutasona compita con la warfarina, se una y lo desplace. Entonces, habrá mayor fracción de fármaco libre, mayor fracción de warfarina libre, y por lo tanto el efecto de anticoagulación será mucho mayor al que yo espero. O si fuera otro fármaco, también puede ser que el exceso en la fracción libre genere las reacciones adversas, entre otros, ¿no? Pese a ello, la mayoría de fármacos tiene diferentes sitios de unión a sus proteínas plasmáticas. Entonces, si es que hubiera dos fármacos que tienen diferentes sitios de unión, no hay ningún problema porque no compiten. Pero existen algunas excepciones en las que sí existe la competencia. Lo segundo, y tal vez lo más importante, los estados de desnutrición. Cuando tienes estados de desnutrición o pacientes con desnutrición calórico-proteica, la proporción de estas proteínas disminuye. Hay un déficit proteico también en las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, al haber menor proporción de estas proteínas, hay una menor proporción de fármaco que se une a ellas y una mayor proporción de fármaco que queda libre. Y ahí se pueden observar, ¿no?, efectos tóxicos, efectos adversos, entre otros. Pero no solamente eso, sino que recordemos que la UPP es una especie de reserva. Entonces, por lo tanto, al haber mayor fracción libre, el fármaco será eliminado de forma más rápida también, porque la fracción libre es la que se metaboliza y se elimina, ¿no? Entonces, ojo con eso, habrá un efecto más potente, pero una duración de efecto también más corta. Entonces, la nutrición es un factor puntual aquí. Y en algunos casos de algunas intoxicaciones por metales, por ejemplo, hay alteración en la forma bioquímica, en la morfología de la proteína. Entonces, si se altera estructuralmente una proteína, entonces el sitio de unión se altera también, pues, ¿no? Y el fármaco ya no se puede unir a esa proteína, generando algunos problemas aquí. Listo. Modelos de distribución. Básicamente estos modelos son teóricos, ¿ok? La realidad es mucho más compleja, pero algunos fueron bastante simplistas y dijeron, no, llega el fármaco al organismo, se absorbe y llega a un compartimiento central, es decir, por así decirlo, ¿no?, un reservorio central, se distribuye en todo el cuerpo de forma igual, de forma homogénea en todos los órganos y tejidos corporales, y finalmente se elimina. Después, otros pensaron en algo un poquito más complejo y dicen, no, oye, aguanta, pero hay algunos órganos que tienen más flujo sanguíneo que otros. Por lo tanto, es natural pensar que el fármaco llega en mayor proporción y mayor cantidad a esos órganos que tienen un mayor flujo sanguíneo. Y a los que tienen un menor flujo sanguíneo llega, pero de forma más lenta también. Entonces, se planteó un compartimiento central y un compartimiento periférico. Siendo el compartimiento central los órganos más perfundidos del cuerpo humano, sistema nervioso central, riñones, hígado, pulmones, ¿no? Entonces, el modelo que ellos plantean es que el fármaco se absorbe por acá, llega al compartimiento central, después de unos minutos, es rapidísimo que llega al compartimiento central, una fracción pasa al compartimiento periférico, que son otros tejidos, piel, huesos, músculos, cartílagos, etc. Y esto es una fase lenta, ¿no? Entonces, esta fase en la que primero llegaron al compartimiento central y luego después de unos minutos o tal vez dentro de unas horas se distribuye en el compartimiento periférico, le llamaron redistribución. Y aplican algunos fármacos.
también del compartimiento periférico, en algunos casos, podría volver al compartimiento central y tener una función, entre comillas, de depósito. Finalmente, es necesario que pase al compartimiento central, a la sangre, principalmente, para que pueda eliminarse. Y existieron aquellos que dijeron, oye, no, pero hay algunos fármacos que, por ejemplo, llegan más lentamente al hueso y se almacenan ahí. Entonces plantearon un modelo tricompartimental, en el cual un fármaco llegaba y se absorbía, pasa a un compartimiento central, del compartimiento central pasa a un compartimiento periférico, así como en el modelo anterior, de igual manera, pero en algunos casos podría pasar a un compartimiento profundo. Y en ese compartimiento profundo mencionaron huesos cartílagos principalmente, ¿no? Entonces, de forma lenta, pasarían a un compartimiento profundo y aquí se almacenaría, como sucede con algunos fármacos. Por ejemplo, las tetraciclinas se almacenan en el hueso. Y esto es benéfico para su efecto en algunos casos, ¿no? Pero se almacenan aquí. Y luego, por supuesto, el fármaco se elimina, ¿no? Este modelo aplica mucho a fármacos lipídicos, que cuando están en el organismo tienen una acción rápida, como por ejemplo algunos anestésicos, el tiopental, por ejemplo, tienen un efecto rápido, pero por ser lipídicos, rápidamente también pasan y se almacenan en el tejido adiposo. Entonces, por este efecto de redistribución, de lo que inicialmente había una gran cantidad en el compartimento central, en promedio de 5 minutos, se almacenan rápidamente en el tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo, y al almacenarse la concentración en el compartimento central disminuye rápidamente y aquí aumenta. Pero, por ejemplo, en el caso del tiopental, lo que se quiere es que su efecto llegue al sistema nervioso, o sea, que esté acá. Lo malo es que al redistribuirse, al almacenarse en tejido adiposo, la concentración del fármaco en el compartimiento central baja y el efecto pasa muy rápido también. Mientras que el fármaco se deposita en tejido adiposo por su naturaleza lipídica, pero aquí no tiene mayor efecto clínico. Y como les mencioné también, hay otros fármacos que, por ejemplo, actúan o se almacenan en el hueso, y en ellos se aplicaría el modelo tricompartimental. ¿Qué factores afectan la distribución? Bueno, primero la fisicoquímica del fármaco, ¿no? Habíamos mencionado, si por ejemplo un fármaco tiene naturaleza lipídica, es muy posible que se almacene la grasa corporal. Entonces, eso es importante también. Aspectos físico-químicos, también, por ejemplo, el tamaño de la molécula, ¿no? Hay barreras corporales, no nos olvidemos. Por ejemplo, barrera hematocefálica, que solo deja pasar fármacos hasta cierto tamaño. Entonces, es importante las propiedades intrínsecas del fármaco en sí. El flujo sanguíneo tisular. Si un órgano, como el hígado, por ejemplo, es mucho más irrigado que otros, como por ejemplo el tejido adiposo, entonces, primero, o mejor dicho, con más rapidez y en mayor proporción, el fármaco va a llegar a ¿dónde? Aquí, al órgano que tiene más perfusión. Afinidad a los tejidos, como les mencioné, hay algunos fármacos que tienen, por su naturaleza físico-química, mayor afinidad hacia un tejido. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los digitálicos. Los digitálicos tienen por su composición afinidad al tejido miocárdico. Y aquí tienen su sitio de acción. Entonces, en este caso, en este fármaco, esa afinidad es importante porque actúa en ese tejido. Las tetraciclinas, como les mencioné, tienen afinidad y se almacenan en el hueso. Entonces es un fármaco importante a considerar si es que tuviéramos alguna infección ósea, porque sabemos que el fármaco se va a concentrar ahí.
hay fármacos que se concentran en un fluido más que en otro. Por ejemplo, hay fármacos que se concentran bien en líquido sinovial. Entonces, eso influye al momento también de tomar una decisión clínico-terapéutica. ¿Qué más tenemos? El tejido adiposo, ¿no? Como lo habíamos mencionado hace un momento también. La unión a proteínas plasmáticas, bueno, ese creo que es el factor más importante de todos y ya hablamos bastante de él hace un momento. Entonces es un factor importantísimo para la distribución. Y bueno, las barreras corporales que también ya les mencioné, ¿no? La más importante, la barrera hematoencefálica. Tenemos también la barrera placentaria, la barrera hematotesticular, la barrera hematoocular. Entonces, todas esas barreras influyen al momento que un fármaco pase de la sangre a ese tejido objetivo. Pasamos a metabolismo. Bien. En el caso del metabolismo o biotransformación, algunos, los autores más clásicos, consideran que el metabolismo básicamente son procesos fisiológicos. Por lo tanto, se aplica el término a sustancias endógenas propias del organismo, ¿no? En cambio, biotransformación aplicaría tanto a sustancias endógenas como a sustancias externas. Básicamente, el metabolismo o biotransformación son los cambios bioquímicos que experimenta mediante la interacción del fármaco con distintas enzimas, ¿no? Entonces, hay algunas cositas que tenemos que ver. Vamos a ver qué más hay. Acá. ¿Cuáles serían los objetivos del metabolismo? Pues tiene varios, ¿no? El primero y el más importante es favorecer la excreción. O sea, hacer un paso previo para la excreción. ¿Cómo es eso, doctor? De la siguiente manera. Hasta este momento, hasta la fase de liberación, absorción y distribución, habíamos dicho que nos interesa que el fármaco sea liposoluble, o sea, que tenga ciertas características lipídicas para que pueda atravesar bien las barreras corporales. El detalle es que para que el fármaco se excrete, se elimine del organismo, que principalmente hay dos vías, que son los riñones y la bilis, para que entre en solución adecuadamente con la orina y con la bilis, tiene que ser hidrosoluble. Entonces, estas reacciones de modificación del fármaco, lo que buscan es volver al compuesto más polar, más hidrosoluble, para que más adelante pueda llegar a estos órganos de excreción y pueda eliminarse adecuadamente. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es modificar la actividad biológica. Modificar actividad biológica. En la modificación de la actividad biológica, generalmente la mayoría de fármacos, al ser metabolizados, disminuyen su actividad biológica, o mejor dicho, se inactivan. Producen metabolitos que no tienen acción farmacológica. Sin embargo, hay un grupo que pasa todo lo contrario. Y es más, hay un grupo que se administran como profármacos. ¿Cómo es esto? Se administra de una forma inactiva, a propósito, por supuesto, que al pasar por el metabolismo, estos cambios que se introducen ya dentro del organismo, lo que hacen es generan la forma activa del medicamento. Y recién tiene actividad biológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos loratadina, un antihistamínico, y su forma activa que es desloratadina. Entonces, la loratadina se modifica biológicamente a nivel del hígado y se transforma en desloratadina, el cual tiene una forma que tiene ya actividad biológica. O por ejemplo, ¿no? Como prednisona,
que es inactiva biológicamente un corticoide, y al metabolizarse se convierte en prednisolona, el cual esa forma ya tiene actividad farmacológica y es activa, ¿no? Entonces sucede en algunos casos todo lo contrario también como activación. Y hay algunos que mantienen su actividad, o sea que el fármaco era activo, se modifica y sigue siendo activo, mantenimiento. Pero generalmente o es un poco más activo que el fármaco habitual o un poco menos activo también, ¿no? O sea, sigue siendo activo pero en distinta intensidad, en otras palabras. Aquí, por ejemplo, ¿no? Está el diazepam, por ejemplo, que cuando se desmetila en el hígado, forma desmetildiazepam, y la característica del desmetildiazepam es que tienen la misma actividad, con la misma intensidad, pero este metabolito tiene un tiempo de vida media más alto, que aproximadamente es de 28 horas, ¿no? Entonces, este desmetildiazepam es lo que hace que este fármaco tenga una duración de efecto prolongada. No es como otras benzodiazepinas que son de acción rápida, que duran 5 o 6 horas su actividad, ¿no? La del diazepam puede durar de 12 a 18 horas su actividad biológica. Y esto debido a estos metabolitos activos. Ahora, ojo con algo también, ¿no? Así como estos metabolitos o bien se inactivan o bien se activan o mantienen su actividad, cada metabolito por su estructura química podría generar también reacciones adversas. Y es más, muchas de las reacciones adversas de los fármacos son debido a sus metabolitos y no directamente al mismo fármaco. Sitios de biotransformación. La estrella aquí es el hígado. ¿Okay? La mayoría de reacciones de biotransformación se producen en el hígado, pero también tenemos otros, ¿no? El tracto gastrointestinal, la mucosa del intestino, en menor proporción, pero algunos fármacos podrían metabolizarse ahí, ¿no? Algunos podrían tener un metabolismo pulmonar también. Un ejemplo sería la ruta de la renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Para ese paso, parte del metabolismo se produce en el pulmón, ¿no? Previamente habiendo pasado por el hígado. También la piel podría metabolizar algunos fármacos, la piel, ¿no? Los riñones también, si bien es cierto, su principal función es la eliminación, pero los riñones en algunos casos pueden metabolizar algunos fármacos también. Y de hecho, cuando ustedes lean alguna ficha técnica de algún fármaco, te dirá, por ejemplo, ¿no? Su metabolismo se produce en el hígado, entre paréntesis 70%, como en el riñón 20% y en otros órganos en el 10%. O sea que una mayor proporción del fármaco se metaboliza en el hígado, pero también hay una fracción que se va metabolizando en el riñón. Entonces, hay muchos órganos, pero la estrella es el hígado. Ahora, en el tracto gastrointestinal también debemos recordar que algunos fármacos se metabolizan en el estómago, no necesariamente por la mucosa gastrointestinal, sino por las reacciones químicas que sufren con el ácido clorhídrico. Las penicilinas naturales, por ejemplo, ¿no? La penicilina tal cual reacciona con el ácido gástrico y se desnaturaliza y pierde toda su función. Más adelante ya existieron penicilinas semisintéticas, como la penicilina V, por ejemplo, o sintéticas, como la Moxi, que estos radicales que se añadieron lo protegen contra la acidez gástrica y ahora sí se pueden administrar por vía oral, ¿no? Pero la penicilina primitiva no se podía administrar por vía oral porque se desnaturalizaba por el pH gástrico. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿ok? Dentro de los mecanismos de biotransformación tenemos dos fases. Las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 1 tienen como
objetivo ser catabólicas. O sea, en otras palabras, o modifican levemente al fármaco o lo rompen en fracciones. Y básicamente lo que generan es inactivación de fármacos, pero en algunos casos podrían activar o podrían mantener la actividad biológica. Lo mismo que habíamos hablado aquí. Mientras que las reacciones de fase 2, todas inactivan sustancia. Y son de naturaleza anabólica. Es decir, lo que hacen básicamente es tienes aquí una fracción del fármaco, un metabolito, y le agregas un compuesto biológico para volverlo más hidrosoluble, para inactivarlo y para que se permita su excreción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí un poquito más de cada uno. Las reacciones de fase 1 básicamente son 3. Oxidación, reducción e hidrólisis. Oxidación, reducción e hidrólisis. Hay muchas enzimas que intervienen, pero aquí la estrella es la superfamilia enzimática del citocromo P450. O también llamado en algunas literaturas enzimas microsomales. Microsomales. Le denominaron ese nombre P450, ¿por qué? Porque cuando lo sometes a espectrofotometría, se observa una longitud de onda de 450 nanómetros. Le llaman enzimas microsomales, ¿por qué? Porque se ubican en el retículo endoplásmico liso. Y cuando tú generas un licuado de hígado, en el microscopio del retículo endoplásmico liso se ve en forma de estructuras pequeñitas que le llaman microsomas, ¿no? Entonces, por eso lleva el nombre, básicamente. Se localiza principalmente en el hígado, en mayor proporción y en mayor cantidad. Pero, de hecho, diferentes subespecies de P450 están casi en todos los tejidos del organismo, solamente que en distintas isoformas y en una proporción bastante baja. Son hemoproteínas similares a la hemoglobina estructuralmente, tienen actividad de monooxigenasas, es decir, introducen un átomo de oxígeno a las moléculas, ¿no? Y básicamente generan reacciones de óxido-reducción, principalmente de oxidación. Pero ojo, para oxidar una sustancia, como habíamos dicho, para meterle un oxígeno a un metabolito, necesito que haya oxígeno. O sea, es lógico, necesito que haya disponibilidad de oxígeno. Principalmente realizan reacciones de oxidación. Sin embargo, cuando hay estados de hipoxemia, pueden generar reacciones de reducción. Pero en su mayoría realizan oxidaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué requiere? Requiere oxígeno, y como ya habíamos dicho, NADPH para funcionar. NADPH. Y bueno, tienen unas ecuaciones bien interesantes que seguro ya lo revisarán ustedes. La isoforma más común es la citocromo P450, que también se abrevia como CYP, 3A4. La segunda más común es la 2D6, 2D6, y así sucesivamente. Y básicamente casi metabolizan a la mayoría, por no decir todos los fármacos. ¿Ok? ¿Qué puede salir de acá? Como les mencioné, es un mundo. Algunas veces activan un profármaco, otras veces inactivan fármacos, otras veces el fármaco se mantiene en su actividad, pero se generan metabolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Las reacciones de hidrólisis son más raras, pero también suceden, ¿no? Y acá tenemos principalmente las colinesterasas, como la acetilcolinesterasa, que ya lo van a ver en la segunda unidad.
Reacciones de hidrólisis también hidrolizan el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, ¿no? La procainamida, entre otros. Entonces, la idea es que cuando revisen fármaco, cada medicamento, cada fármaco uno por uno, tienen que darle una leída a cómo se metaboliza, a cómo se absorbe, a cómo se distribuye, muy aparte de sus efectos farmacológicos. Reacciones de fase 2 son anabólicas, como habíamos mencionado. Y aquí las reacciones básicamente son de conjugación. ¿Qué significa? Que al metabolito, como les había explicado, se le agrega una sustancia biológica, pero no es un radical, sino es una sustancia biológica compleja, ¿ya? Y se conjuga con distintas sustancias. La más común es el ácido glucurónico, la conjugación con ácido glucurónico. Esto principalmente en el hígado. Tenemos también conjugación con acetato, conjugación con sulfato, conjugación con metil o metilo, conjugación con aminoácidos en algunos casos, ¿no? Y bueno, reciben sus nombres en función a estas sustancias, ¿no? La conjugación con ácido glucurónico se llama glucuronización, ¿no? La conjugación con acetato, acetilación. La conjugación con sulfato, sulfatación. Y así sucesivamente, metilación, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, con acetato, un fármaco conocido es la isoniazida, ¿no? Que se acetila. Isoniazida. La enzima se llama acetilasa, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Entonces, estas reacciones de conjugación todas inactivan, ¿no? Le agregas este compuesto biológico complejo, ¿para qué? Para inactivar. Pero sobre todo, su principal función es volver la sustancia polar, mediante el haber agregado esta sustancia biológica. Y la vuelven polar, ¿para qué? Para que sea aerosoluble y por lo tanto para que pueda eliminarse. Muy bien. Las sustancias por ácido que se conjugan con ácido glucurónico usualmente se eliminan por medio de la bilis, y al eliminarse por medio de la bilis pasan pues por la vesícula biliar, los conductos biliares, llegan y desembocan en el intestino, pero muchas veces algunas bacterias intestinales rompen este enlace que se ha formado, ¿no? Desconjugan al conjugado y queda este metabolito libre que en algunas ocasiones se reabsorbe nuevamente en el intestino y pasa a la circulación y nuevamente sufre toda una serie de modificaciones. Entonces, este es un término que lo vamos a ver en el seminario que se llama circulación enterohepática. Enterohepática. Listo. ¿Qué factores, cómo vamos con la hora? ¿Qué factores modifican el metabolismo o la biotransformación? Bueno, hay varios, ¿no? Factores químicos, tenemos los enantiómeros, que habíamos hablado ayer en el enantiómeros, que habíamos hablado ayer en el seminario. Los enantiómeros básicamente son distribuciones espaciales en forma de espejo, ¿no? Hay moléculas dextro con orientación hacia la derecha y levo con orientación hacia la izquierda, con la misma estructura química, pero la única diferencia es su disposición espacial. Y a veces la forma dextro inhibe el metabolismo de la forma levo. Entonces, suele haber este tipo de interacciones y a veces el metabolismo se ve afectado. Factores genéticos también lo vimos ayer. Acetiladores lentos, acetiladores rápidos, ¿no? ¿Qué sucede con la acetilación? Por ejemplo, habíamos dicho hace un momento acá que un fármaco que sufre acetilación es la isoniazida. Entonces, si tengo un acetilador rápido, se degrada rápidamente el fármaco y no logra tener la duración de efecto que buscamos. Entonces, posiblemente estas micobacterias generen resistencia.
Ahora, si tengo un acetilador lento, es todo lo contrario. El fármaco permanece mucho más tiempo en el organismo y posiblemente genere efectos adversos también, ¿no? Por todo este tiempo que permanece dentro del organismo. ¿Qué más? Tenemos factores fisiológicos. Aquí hay varios, ¿no? La edad, importantísimo. Por ejemplo, los recién nacidos, ¿no? Tienen sistemas hepáticos, enzimáticos inmaduros. Entonces no metabolizan adecuadamente. Este es un motivo, por ejemplo, de la ictericia neonatal, ¿no? La bilirrubina, que es una sustancia propia de la fisiología humana, ustedes ya la conocen, también tiene como mecanismo de eliminación la conjugación con ácido glucurónico, pese a no ser un fármaco, ¿no? Entonces, esta glucuronización es defectuosa en los recién nacidos y suelen tener tendencia a generar cuadros de ictericia ante cualquier desbalance. Otro ejemplo también aquí es la reacción adversa llamada el síndrome del niño gris, que se produce con cloranfenicol. ¿No? Justamente aquí el problema es que los niños muy pequeños no tienen los sistemas enzimáticos maduros para procesar adecuadamente esta sustancia. Se considera de forma general que a los 2 años tienen un sistema enzimático maduro, pero hay algunas enzimas que escapan a esto, ¿no? Que todavía maduran mucho más tarde. Entonces, importante eso. Otro factor, eh, otro factor importante, el sexo, por ejemplo, ¿no? El sexo. De forma general, se considera que el sexo femenino, las mujeres, tienen una menor proporción de enzimas que los varones, ¿no? Este es un motivo, por ejemplo, en las deshidrogenasas de alcohol, en las cuales, por la expresión masculina y efectos de las hormonas como la testosterona y similares, y andrógenos, ¿no? Se expresa con mayor proporción una enzima en comparación de otra, ¿no? Entonces, aquí también hay algunos cambios, aunque realmente no influye mucho, ¿no? Son más aspectos teóricos que igual debemos conocerlo. La gestación también es importantísimo. ¿Por qué? Porque la placenta como tal tiene una acción de metabolismo. Van a haber algunos fármacos que digan metabolismo placentario, ¿no? Entonces la placenta puede degradar algunos fármacos. Por otro lado, la progesterona también que se produce como parte de la gestación normal inhibe a la glucuroniltransferasa, a la enzima que justamente genera conjugación con ácido glucurónico. Entonces hay una menor actividad de esta enzima en un estado gestacional. Por otro lado también, ¿no? La gestación, como por ser un fenómeno fisiológico de estrés que genera estrés celular, promueve la producción de corticoides o cualquier otra situación de estrés fisiológico genera la producción de corticoides también. Y los corticoides como tal estimulan el metabolismo, ¿no? Algunos efectos patológicos también, ¿no? Por ejemplo, pacientes con fiebre tienen un metabolismo acelerado, los hipertiroideos tienen un metabolismo acelerado, los urémicos tienen un metabolismo acelerado. Caso contrario, los pacientes con alguna insuficiencia hepática, como el hígado está dañado, tienen un metabolismo disminuido. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, al haber una disfunción cardíaca hay menor flujo sanguíneo, por lo tanto, el fármaco llega más lentamente a los órganos de metabolismo y se metaboliza más lento. O también, al haber un menor flujo sanguíneo, hay un menor aporte de oxígeno de la sangre hacia los distintos tejidos. Y habíamos dicho que un factor importantísimo para los citocromos 450 es la presencia de oxígeno, ¿no? Entonces también hay factores ahí importantes. La desnutrición, ¿no? El hecho de que exista un paciente con desnutrición también genera menor disponibilidad de estas sustancias biológicas que se necesitan para conjugar a los fármacos. Entonces la desnutrición también disminuye la biotransformación, ¿no? Hay muchos farmacológicos y aquí hay otro tema también que tienen que revisar para no expandirme demasiado.
que es la inducción y la inhibición enzimática. Inducción e inhibición enzimática. Hay fármacos que estimulan a las enzimas a tener mayor actividad metabólica. Entonces, si yo administro un fármaco inductor, los otros fármacos que yo administre van a tener un metabolismo acelerado, va a permanecer menos tiempo el fármaco en el organismo. Y existe todo lo contrario también, hay los inhibidores enzimáticos, fármacos que bloquean la acción de estas enzimas. Por lo tanto, los otros fármacos se acumulan en el organismo y pueden tener efectos adversos también por su exceso de concentración. Muy bien. Pasamos ahora a la excreción. Tomo un poquito de agüita. Listo. La excreción, básicamente, bueno, igual tenemos dos términos, excreción y eliminación. La excreción hace referencia a sacar el fármaco del organismo, ¿no? Sacar el fármaco o sus metabolitos del organismo, expulsar. Expulsar del organismo viviente, del cuerpo humano. Mientras que la eliminación, a lo que se refiere precisamente es lo que llamamos también clearance, que lo han visto en fisiología, ¿no? Que básicamente es la disminución o prácticamente la eliminación de la concentración del fármaco en el torrente sanguíneo, a limpiarlo de la sangre, ¿no? A generar un clearance. Entonces, ¿cuáles son la importancia o cuál es la importancia aquí de esto, ¿no? Bueno, lo primero es eliminar al fármaco, por supuesto. Lo que nos interesa es sacarlo del organismo, sacarlo de la sangre, eliminar al fármaco. Lo segundo puede que sea localizar fármacos en su sitio de acción. Localizar fármacos en su sitio de acción. Un ejemplo, la fenazopiridina, esa sustancia que cuando hay alguna infección o molestia urinaria toman muchas veces y que tienen la orina de color naranja. Tiene su acción a nivel del sistema urinario, pero para ello, bioquímicamente tiene estructura que le permite que se localice y se concentre en la orina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se está eliminando con la orina, pero también está concentrando fármaco en la orina. ¿Por qué? Porque su sitio de acción de interés es el epitelio del sistema o de las vías urinarias, ¿no? Entonces, puede ser también un objetivo, ¿no? de estos mecanismos. La modificación de la dosis también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces hay problemas en los fármacos de excreción, como el riñón, insuficiencia, por ejemplo, renal, y al no tener una adecuada eliminación, un adecuado clearance de este fármaco, el fármaco se acumula en el cuerpo y puede producir efectos adversos. Hay muchos fármacos cuya dosis se modifica en función a la función renal, a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces hay ajuste de fármacos por función renal que lo van a ver en la práctica. Entonces eso también es importante aquí. Lo último sería evitar efectos tóxicos, ¿no? Evitar efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque como les había explicado, si el fármaco se acumula en el organismo, tiene mayor probabilidad de concentrarse, de tener una concentración tóxica y o de generar efectos adversos. Dentro de las vías de excreción, aquí la estrella es el riñón. Casi para todos los fármacos. Y lo segundo es en el tracto gastrointestinal la bilis. El riñón te permite la eliminación mediante la orina y la bilis, al pasar al tracto digestivo, eliminación mediante las heces. Sin embargo, también existen algunos fármacos volátiles que se eliminan en los pulmones mediante la exhalación, se eliminan.
Existen otros que se eliminan en la piel, por ejemplo, ¿no? Mediante el sudor o mediante la descamación, como la griseofulvina, que es un antimicótico y que se acumula en la queratina. Entonces, al exfoliar la piel, al descamar, se va eliminando el fármaco. Otros fármacos en la leche materna, por ejemplo, o en las lágrimas también. Entonces, eh, son casos puntuales, ¿no? Pero principalmente, de forma general, el riñón y la bilis, en ese orden, son los dos más importantes. A nivel, a nivel de el riñón, vamos a ver por acá con el riñón, tenemos tres mecanismos que debemos recordar, que son los mismos para la eliminación de cualquier otra sustancia, que es el mecanismo de filtración. Ojo, recordemos, solamente se filtran la fracción libre, la fracción unida a proteínas no se filtra, ¿no? La filtración es un proceso no saturable, dependiente del flujo sanguíneo renal, no es selectivo, no depende de la naturaleza de un fármaco, sino del tamaño de la molécula. Eh, y bueno, tiene determinantes, ¿no? Que ustedes ya lo han visto seguro en fisio, la presión arterial, la presión oncótica del plasma, ¿no? La presión hidrostática de la zona glomerular, todo eso tiene que recordar. Tenemos el mecanismo de secreción tubular, ¿no? Mediante el cual eh, una sustancia pasa del capilar peritubular hacia la luz del túbulo. Principalmente la secreción se da en el túbulo contorneado proximal, como ustedes ya lo recuerdan. Se produce en su mayoría por transporte activo, ¿no? Es importantísimo para fármacos liposolubles. Acuérdate que para que se filtre un fármaco, lo que buscábamos en el metabolismo es generar un fármaco polar, generar un fármaco hidrosoluble. Pero habrá algunos que no se puede, pues, ¿no? Entonces, en los apolares, en los hidrosolubles, en los, perdón, liposolubles, el principal mecanismo es la secreción mediante transporte activo, ¿no? Y tenemos una tercera que es la reabsorción, que generalmente es por difusión pasiva, ¿no? Lo podemos encontrar en los túbulos distales principalmente. Y aquí tenemos que hablar también de un último término ya para cerrar la clase de hoy, ¿no? Que es la diuresis iónica. Aplica el mismo principio que hemos visto hace un momento. Acuérdense, fármacos ácidos en medios ácidos, ¿qué pasa? Se formaba, o mejor dicho, se almacenaba, se incrementaba su forma no iónica y puede atravesar membrana. Aquí lo que queremos es totalmente lo contrario, que si un fármaco está en el túbulo, que no pueda atravesar esta membrana para que se quede dentro de la luz tubular y se elimine en la orina. Entonces, para esto, en algunos casos extremos, hay estrategias que si tú tienes un fármaco ácido, por ejemplo, lo que tienes que hacer es alcalinizar la orina. ¿Para qué? Para que la orina, al ser alcalina, este fármaco ácido se separe en sus iones, ¿no? Se separe en sus iones, en su anión y en su cation, y estos iones ustedes saben que no pueden difundir, que no pueden pasar las membranas biológicas, y por lo tanto se almacenan en la orina y finalmente se eliminan, ¿no? Entonces, para fármacos ácidos, la estrategia que tienes es alcalinización de orina, y para fármacos alcalinos o básicos, la estrategia que tienes es la acidificación de orina. De esta manera, permites que los iones, que el fármaco se separe en sus iones y que no pueda atravesar las membranas biológicas del túbulo o de los capilares, y de esa manera se almacena en la orina y se elimina. ¿No? ¿Qué se usa para alcalinizar la orina? Principalmente bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Y para la acidificación de la orina, antes se usaba ácido ascórbico, pero producía rhabdomiólisis, así que ahora la alternativa que quedaría vigente es el cloruro de amonio. Cloruro de amonio. Pero realmente no son estrategias que se utilicen casi siempre, ¿no? Sino en casos extremos de alguna intoxicación y con un paciente sumamente crítico. Existirían esas estrategias de forma teórica, pero no son de uso tan común.
Muy bien. Entonces, eso sería todo lo que vamos a conversar en la clase de hoy. Quedaría pendientes varias cosas. Hablar de cinética de eliminación, que lo vamos a hacer en la... Léanlo igual, pero lo vamos a hacer en el seminario. Hablar de formas de dosificación, ¿no? Queda pendiente expandir un poquito más sobre citocromos, queda pendiente hablar sobre inhibición enzimática e inducción enzimática. Son temas que van a pasar para el seminario, como ya les había mencionado. Bien, no sé si hubiera alguna pregunta. Parece que no, doctor. Hola. Parece que no hay duda, doctor. Ya, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, estudien, repasen, empápense más y ya más tarde les estoy pasando los temas del seminario para que se distribuyan. Nos vemos.